Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, en otra nueva emisión de cada martes a las 18 horas del ciclo Nuestro Lugar en Casa. Bueno, mi nombre es Sol, para quienes no me conocen, trabajo en el área de sustentabilidad de Telecom y llevamos adelante junto a Mechi el programa Nuestro Lugar, ya desde hace 7 años, brindando distintas actividades para familias, niños y docentes. En esta oportunidad del ciclo Nuestro Lugar en Casa, que son todos contenidos desarrollados por chicos.net, vamos a estar haciendo nuestra primera app. Yo estoy muy emocionada por lo que vamos a hacer hoy. Va a ser una actividad muy divertida. Pero antes la voy a saludar a Mechi y quiero que me cuente, Mechi, desde dónde se están conectando en el día de hoy. Hola Sol, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tenemos gente de Buenos Aires, tenemos de otros países como siempre, y nuestros fieles seguidores que se suman a estos talleres todos los martes. Tenemos gente de San Luis, de Adrogué, de Mar del Plata, de Córdoba, de Bariloche, desde Perú. Hola Perú, ¿cómo están? Pilar. Bueno, la verdad que gente de todos lados nos encanta que puedan participar desde cualquier punto del país y también de todos los países que nos acompañan en este hermoso continente. Así que bueno, estamos acá súper contentos de esta nueva actividad, como decía Sol, y no queremos perder tiempo, queremos presentarlos a ellos, que son emprendedores en tecnología. Verónica Silva, hola Vero, ¿cómo estás? Hola Mechi, hola Sol y hola a todos y todas. Bienvenidos al taller y gracias por invitarnos a participar. Un placer, Vero, que estén ustedes acá, y nos va a acompañar también Javier Pozzi. Hola Javier, ¿cómo te va? Hola chicas, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estamos súper Buenísimo. contentos de que nos acompañen y los dejamos al taller en sus manos para que los chicos puedan arrancar desde ahora a aprovechar esta hora para poder aprender a hacer su propia app. Buenísimo. Nos Entonces, si me vemos en un permite, ratito entonces, chicos, éxitos. dale, muchísimas gracias chicas. Bueno, vamos a dar comienzo al taller Mi Primera App. Entonces, como dijimos, de la mano de Telecom, Aprendo y Chicos.net. Primero que nada, voy a compartir pantalla. Ahí se está viendo. Y quiero que sepan primero que nada que todo esto queda grabado. Así que lo más importante es que presten atención a todo lo que vayamos explicando y viendo y todos los ejemplos de código que vamos a ir haciendo. Pero primero les voy a hacer una pregunta que la van a poder responder en el chat. Entre un mono que juega con la mente al ping pong digital, apagar la luz tocando la palma de la mano, o un auto que maneja solo en la ruta, ¿cuál de las tres les parece falsa? Dijimos entonces, un mono que juega con la mente al ping pong digital, apagar la luz tocando la palma de la mano, o un auto que maneja solo. Vero, ¿tenemos algunos ahí en el chat que estén diciendo? Dice la menta, el mono la dos, el mono ninguna creo, lo de la palma. El mono me parece que es el que está ganando por ahora. ¿El mono? Bueno, Sí, el mono entonces, es la estrella, es la estrella. si eligieron al mono, están en lo incorrecto, porque todas son verdaderas. Estas tecnologías funcionan hoy en día. El mono, justamente, es un ejemplo del uso de un chip en el cerebro de una empresa llamada Neuralink, que puede interpretar los pensamientos del mono para entender a dónde moverse en el juego. La palma de la mano es una tecnología experimental que se está trabajando en los laboratorios de Facebook, y también busca interpretar acciones del cuerpo a partir de tener puesta una muñequera. Y el último, y que probablemente algunos de ustedes conozcan, es el auto de Tesla que maneja solo. Y estos autos ya funcionan hace años y se usan mucho en los Estados Unidos. Estamos en una época donde crear tecnología se volvió muy accesible. Hoy en día se pueden crear apps con inteligencia artificial que transformen tu voz en texto o que detecte quién sos sin tener idea de cómo funciona eso, y encima de forma gratuita. La accesibilidad al conocimiento, y sobre todo en tecnología, está abierta a todo el mundo, desde la comodidad de tu computadora, simplemente con Internet. Esto hace que cualquiera de nosotros pueda meterse en programación y comenzar a crear soluciones para lo que uno quiera, ya sea alguna herramienta que lo ayude a uno a organizarse, como algo para ayudar a otros, por ahí el próximo Facebook, o donde la creatividad te lleve. Está todo al alcance de uno. Y estas tecnologías parecen de ciencia ficción, pero en la siguiente década van a estar muy presentes en todos nosotros. Y aún queda mucho camino por recorrer.
Todo esto parece muy lejano a uno, pero recordemos que todas las personas que están trabajando en tecnología comenzaron desde cero. Y todos comenzaron aprendiendo desde su primera línea de código. Y ahora sí, antes de empezar el taller, voy a presentarme mejor. Soy Javier Pozzi, ingeniero en informática, cofundador y director en tecnología de Aprendo, una app que conecta a profesores independientes y alumnos. Comencé a programar hace más o menos 9 años en la secundaria, cuando accidentalmente me crucé con un curso de programación. Y del primer día me di cuenta que era algo que me encantaba. Y bueno, también nos va a estar acompañando Vero como moderadora del taller. Bueno, yo aprovecho para presentarme. Yo trabajo con Javi en Aprendo y no comencé en la tecnología desde chiquita, pero me adentré de grande y me di cuenta que la verdad que es un mundo genial. Y estamos muy entusiasmados de darles este taller para ver, para que ustedes también vean la cantidad de cosas que se pueden crear en el mundo de la tecnología y que no está reservado para unos pocos, o no hay que ser Einstein para meterse acá. O sea, todos podemos aprender a programar, a crear con tecnología. Y me gustaría hacer unas aclaraciones antes de que sigamos con el taller. Nosotros le habíamos pasado a ustedes guía de instalación para que se descarguen Flutter y Visual Code, y queríamos aclarar unas cosas. Si no lo pudieron instalar o tuvieron complicaciones instalando, no se preocupen, porque esto va a quedar todo grabado. Este taller después lo van a poder ver cuando quieran. Y también algo muy importante, además de ser teórico, también va a ser práctico. Y es súper importante que presten atención a lo que Javi les va a estar explicando y que no intenten seguirlo en cada paso, sobre todo si solamente cuentan con un dispositivo, porque es completamente normal de que se mareen, o sea, así que tengan paciencia. Cualquier pregunta que tienen, lo escriben en el chat, nosotros vamos a estar haciendo pausas para explicar. Y eso, si no tienen dos dispositivos, les recomendamos que presten atención y después pueden verlo y también les explicamos cómo descargarse las cosas. Buenísimo. Gracias, Vero. Y entonces, como decía Vero, ¿qué vamos a estar viendo en este taller? El objetivo de este taller es que se llene una idea de cómo es programar. O sea, como dijo Vero antes, no van a salir sabiendo programar. O sea, es imposible aprender en una hora. Pero la idea es que con todo lo que vean, van a llevarse nociones para poder seguir aprendiendo por su cuenta. Y, de vuelta, no se asusten si resulta ser mucha información de golpe, porque la programación es algo que se va aprendiendo en la práctica, en el día a día. Así que cuando terminen el taller, los invito a que sigan aprendiendo por su cuenta. Hay muchísima información en internet sobre programación, ya sean cursos gratuitos, videos en YouTube o blogs. Lo importante es que sean curiosos y tengan ganas de aprender. Así que entonces, vamos a dividir el taller en 3 partes. Primero, vamos a ver los fundamentos de la programación, a entender los conceptos básicos para que entiendan cómo funciona. Después, vamos a hacer unos pequeños ejemplos aplicando estos conceptos, para que se terminen de entender. Siempre en programación todo se termina entendiendo cuando se lo lleva a la práctica. Finalmente, vamos a programar nuestra primera app en vivo, con Flutter, que es todo lo de la parte de la guía de instalación que se pidió antes para descargar. Y no se asusten si parecen ser muchas cosas. Recuerden que la idea del taller es llevarse estas nociones que venimos diciendo. Y bueno, como dijo Vero antes, va a quedar todo grabado, así que después pueden ir a su tiempo haciendo todo e ir aprendiendo todo por su cuenta, y repasar todos los conceptos. Pero a todo esto, ¿qué es programar? Básicamente es explicar a una computadora algo que queremos que haga, una serie de pasos. Esto lo hacemos con los famosos lenguajes de programación, que es la forma en que una computadora nos puede entender. Esto lo podemos hacer a partir de 3 conceptos: variables, funciones y clases. Vamos a empezar con las variables. Una variable es donde se guarda un dato que utiliza un programa. Es un nombre cualquiera para representar el valor de un dato. Pero, ¿qué es un dato? Por ejemplo, la descripción de un post de Facebook, una imagen en Instagram o tu nivel en un juego online, todos esos son datos para una computadora y se guardan en variables. Hay muchos tipos de variables, pero en este taller nos vamos a centrar en 3 tipos: string, int y list. String es el tipo de variable para representar textos. Cualquier texto que querramos en nuestro programa lo vamos a crear con un string. Puede ser una letra, un nombre, una descripción o cualquier otro texto. Estos textos los vamos a escribir siempre entre comillas, para que la computadora pueda entender qué es un texto. Int nos va a servir para representar números enteros, o sea, los que no llevan coma.
Puede ser 0, 1, 2, 10 o cualquier otro número. Finalmente, list lo vamos a usar para representar listas de datos. Estas listas pueden tener cualquier cantidad de elementos y pueden guardar strings, o sea textos, o ints, o sea números. Las listas se van a escribir entre corchetes y dentro de ellas vamos a agregar los ítems que queremos que tenga la lista separados entre sí por comas, como vemos acá en la tabla. Ahora sí, para crear una variable, vamos a poner primero el tipo de variable, después el nombre de la variable, que puede ser cualquier nombre, después el igual, para definir el valor, y finalmente el valor en sí que queremos que tenga. Por ejemplo, si quiero crear una variable con mi apellido, voy a poner primero string, para decir que va a ser una variable de texto, después el nombre de la variable, o sea, apellido, y después el valor de la variable, en este caso POSI. Finalmente, al final de cada línea de código, colocamos un punto y coma para que la computadora entienda que se terminó esa sentencia. Y recordemos también que los strings van siempre entre comillas. Para un número vamos a hacer lo mismo, con la diferencia de que los números no van entre comillas. Vamos a poner primero el tipo de dato, o sea, int, después el nombre de la variable, edad, el igual, y después el valor de la variable, en este caso 26. Y para las listas seguimos la misma estructura. Tipo de variable, nombre de variable y el valor que queremos que tenga. Ahora, ¿por qué escribimos comidas favoritas de esa forma? Esto es así porque los nombres de variables no pueden llevar espacios. Así que para simular un espacio, se arranca la segunda palabra con una mayúscula, en este caso, favoritas. Presten atención también a que la lista de textos sigue usando las comillas para cada texto y la de los números no. Muy bien, pasemos ahora a las funciones. Recuerden que la idea es llevarse una noción de cómo funciona la programación, así que no tratemos de aprender todo esto de memoria. Después lo vamos a ir puliendo con la práctica, durante el taller y después ustedes cuando quieran seguir practicando. Las funciones son la base de la programación. Son una serie de pasos que se ejecutan en cierto orden. Es donde ocurre toda la lógica de los programas, ya sean apps para el celu, páginas web o cualquier videojuego. Las funciones pueden de forma opcional recibir variables al inicio de la función y devolver una variable como resultado de la función. Igual, ahora vamos a ver unos ejemplos de esto. Para crear una función, vamos a primero ponerle un nombre, en este caso, saludar. Después van los paréntesis donde irían las variables de entrada. En este caso están vacíos porque no vamos a usar variables de entrada. Ya vamos a ver un ejemplo con eso. El cuerpo de la función lo vamos a poner entre llaves. Y todo lo que esté entre estas llaves van a ser los pasos que se van a ejecutar en orden, línea por línea. Para ordenar el código, lo que vaya dentro de la función va a estar corrido un poco a la derecha. Esto nos va a facilitar la lectura de estas funciones porque vamos a entender qué está dentro de qué. En este caso, vemos una función saludar, en la que se crea una variable llamada saludo con un texto hola, como veníamos viendo en la parte de variables. Y vamos a utilizar una función especial que se llama print, que va a mostrar en pantalla el string que le pasemos. Sí, podemos usar funciones dentro de funciones, en este caso print dentro de saludar. Y para usar esta función saludar, vamos a llamarla por su nombre y los paréntesis. Como no recibe ninguna variable de entrada, los paréntesis van a ir vacíos. Y al ejecutarse la función saludar, se va a mostrar en pantalla el texto hola. Y quiero remarcar esto último, porque cuando se crea la función, el código dentro de la función no se está ejecutando. Y no se va a ejecutar hasta que desde otro lugar del código se llame a esta función. Es importante entender esta diferencia para no marearse. La creación por un lado, en donde se define qué va a hacer esa función, y la ejecución por el otro lado, que hace que estas líneas de código ocurran. Pero, ¿qué pasa si queremos pasarle una variable a la función para que la use? En este caso, vamos a poner las variables de entrada entre los paréntesis. En esta función presentarse, vamos a usar una variable nombre como variable de entrada, que es lo primero que se ve en la primera línea. Y dentro de la función, en lugar de crear una variable, ya podemos usar directamente la variable nombre. Y aparte voy a remarcar otro detalle acá. Los textos se pueden sumar para poner un texto delante del otro, como estamos viendo acá en la función, con el mi nombre es, que es un pedazo de string, y sumarle la variable nombre. ¿Esto cómo se va a ver? Así. De esta forma, podemos llamar a la función presentarse pasándole distintos valores para que genere distintos resultados. Y acá ya empezamos a ver lo eficiente que puede ser la programación. Porque creando una única vez la función presentarse,
podemos hacer distintas presentaciones sin tener que andar duplicando el código de presentación. Vemos que si pasamos el texto Javi, se muestra en pantalla mi nombre es Javi. Y lo mismo pasa con Vero, se va a mostrar el texto mi nombre es Vero. Y voy a hacer otra aclaración en esta parte. Estas dos secciones de código que están viendo en pantalla dan el mismo resultado. La computadora es lo bastante inteligente para entender que si al llamar la función presentarse escribimos Javi, entre comillas, como lo hacemos a la izquierda, se está creando automáticamente una variable de string, o sea, un texto, que se va a usar dentro de esta función presentarse. Y lo mismo pasa a la derecha, pero lo estamos separando en dos partes. O sea que crear la variable como lo veníamos haciendo, la forma de la derecha, es lo mismo que crearla y usarla directamente en la función, como lo vemos a la izquierda. Ustedes igual pueden usar la forma que les resulte más cómodo. También podemos hacer que una función devuelva una variable, como les había dicho al principio. Para eso usamos la palabra return, de retornar en inglés. Y después indicamos qué variable devolver. En este caso, la función va a recibir dos números, los va a sumar en una nueva variable y va a retornar esa variable resultado. Ahora, ¿cómo vamos a usar ese resultado? Por ejemplo, podemos crear una variable y asignarle el resultado de la función, ejecutando la función suma después del igual. Como sabemos que la función suma de 2 y 3 va a dar 5, la variable resultado suma va a tomar el valor 5, que es lo que va a imprimir en pantalla. Y esto nos permite, como habíamos visto antes, reutilizar código de manera inteligente, ya que ejecutando suma con otras variables, nos va a cambiar el resultado. Y con esto terminamos la parte de funciones y variables. Y antes de continuar con estos conceptos, ¿tenemos alguna pregunta, Vero, con alguno de todo esto que estuvimos viendo? Sí, tenemos preguntas. Buenísimo. Y de hecho aprovecho porque vi que algunas personas levantaron la mano. Escriban en el chat si tienen alguna consulta. Ahí yo estuve juntando unas que fueron enviando. Así que te voy leyendo, Javi. Bien, Dale, por buenísimo. un lado, preguntaron, ¿para qué sirven los corchetes? Los corchetes, muy buena pregunta. Los corchetes van a marcar qué es una lista. O sea, si nosotros creamos un string, lo vamos a dividir justamente con las comillas, como vimos, para indicarle que es un texto. La misma lógica la podemos aplicar entre los corchetes. Piensen que es la forma de agrupar una lista. Vamos a decir dónde comienza y dónde termina. Y en el medio metemos todos los elementos que queramos. Como dijimos, strings, o sea, textos, y ints, o sea, números. Y lo vamos a separar con comas. Entonces, el corchete para iniciar la lista y el corchete para cerrar la lista. Y de vuelta siempre al final el punto y coma para indicar a la computadora que es el cierre de esa sentencia. Excelente. Y aprovecho para decir, porque también algunos estuvieron preguntando, no se preocupen ahora por instalar Flutter o Visual Code. Por un lado, estas cosas se tienen que instalar en una compu. O sea, para hacer los ejercicios de programación, lo ideal es usar una computadora. Pero de eso no se preocupen ahora, lo vemos al final, le vamos a explicar dónde pueden ver una guía de instalación. Ahora lo mejor es, prestar atención y que después eso nosotros les explicamos. Con respecto a las otras preguntas que hicieron, también habían preguntado si se puede usar la barra baja como un espacio y en estos fundamentos que estás mostrando, ¿qué lenguaje de programación se está utilizando? Bueno, muy buenas preguntas. De hecho, la barra... Sí, decime. y de hecho preguntaría, o sea, ¿qué es un lenguaje de programación? Ya que estamos, está bueno aclararlo. Muy buena pregunta. Ahora justo vamos a entrar en la parte del lenguaje. Nosotros ahora estamos usando un lenguaje llamado Dart, que ahora vamos a ver ejemplos específicos con esto. La otra pregunta era la guión bajo. Se puede usar el guión bajo, se puede usar el guión medio también, de hecho se suelen usar los dos. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué eran los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación son, como dije antes, la forma, o sea, con la programación uno se comunica con la computadora, le da órdenes a la computadora y le dice qué tiene que hacer, como estuvimos viendo ahora, y vamos a ver ahora unos ejemplos. El lenguaje es justamente la forma de comunicarse con la computadora. ¿Por qué? Porque una computadora, bien en el fondo, bien adentro, se maneja con los famosos ceros y unos, esos que ven en todos lados, en Matrix, en todos lados, que bajan con los verdes, con los colores lindos, todo. Eso es la base de la computadora. Y a partir de ahí se empiezan a construir lo que se llaman capas de abstracción, en las que se empieza a volver todo un poquito más legible para los humanos. Justamente, si vemos estos códigos que vemos ahora, son bastante más legibles que un 0 y un 1. Pero esto de fondo está usando todos ceros y unos. Entonces, los lenguajes de programación
lo que nos permite es escribir de una forma que nosotros entendamos algo para comunicárselo a estas computadoras. O sea que le vamos a estar dando órdenes a la computadora para que haga Exactamente. cosas que nosotros queremos. Excelente. Exactamente. Y de paso, acá hicieron una pregunta que creo que está buenísimo volver a aclararlo, o repasar breve, o sea, los conceptos que estuvimos viendo. Nos preguntaron qué era un string. Entonces vimos un string, variables, funciones, no sé si ya vimos, pero ¿podrías resumir brevemente Sí, qué significaba cada cosa? ahora igual lo repaso, pero después, ahora vamos a explicar clases, que es el último Sí. concepto, y después Ujú. repasamos todo de nuevo. Pero como dijimos antes, Excelente. de hecho voy a poner la siguiente diapositiva, que ya tenemos los dos y introducimos clases, pero las variables dijimos que eran los datos, o sea, lo que la computadora guarda, lo que dijimos antes, un post en Facebook es un dato, o sea, la descripción es un dato, una imagen es un dato, tu edad de cualquier red social es un dato, y se almacenan en estas variables que dijimos. Y las funciones son las secuencias de pasos que ocurren en las computadoras, o sea, es toda la lógica en sí que queremos que una computadora haga. Si apretamos un botón y ese botón hace que aparezca algo, por ejemplo, eso se ejecuta a partir de una función. O, por ejemplo, cualquier cálculo matemático, como vimos recién. Bueno, creo que estamos bien con las Estamos- preguntas entonces. Me parece que Bueno, estaríamos ok para avanzar. Calle ahora, no, hable ahora o calle para siempre. igual No, tranqui. recordemos que esto está grabado, así que cualquier Sí, cosa sí. en cualquier momento lo pueden volver a ver a su ritmo para repasar cada concepto. La idea de vuelta es que se queden con las nociones, no que se aprendan cada línea de código, que cómo entra, cómo es la sintaxis específicamente, sino que concéntrense en entender cómo funciona, entender qué es una variable, qué es una función, más o menos por dónde va cada cosa, y después el resto lo van practicando por su cuenta, porque de vuelta es mucho contenido para ver en una hora y pretender con todo salir sabiendo todo. Así que mantengamos Completamente. esa forma de encarar el taller. Sí, creo que está genial eso. Me gustaría agregar dos comentarios. Uno, apoyando completamente lo que decís, Javi, o sea, no es que de acá vamos a salir todos, como no sé, siendo el creador de Facebook, pero sí podemos entender y perderle el miedo a, bueno, ¿de qué trata esto de las computadoras y la tecnología? ¿De qué viene la cosa? Así que, nada, véanlo como el comienzo de algo que si después les gusta pueden seguir por su cuenta, que en internet pueden encontrar de todo para seguir aprendiendo gratis. Y otra cosa que, y otra cosa que acá me vienen diciendo en el chat, y me reclaman, que no lo dije, es que les encantó tu silla gamer, Javi. Ah, está muy buena, sí. Son muy Re cómodos los cool. almohadones, la verdad que son un camino de vida. No son necesarios Genial. para programar, pero suman bastante, la verdad. Cuando está bastante cero sentado, es bastante cómodo. Buenísimo. Bueno, Javi, te dejo que sigas tranquilo. Dale, buenísimo, gracias, Vero. Bueno, entonces, como dijimos, pasemos al último concepto de los fundamentos, son las clases. En programación, una clase es una forma de representar y agrupar algo en código. Este algo puede ser una persona, un auto, un botón dentro de una app o cualquier otra cosa. Estas clases van a tener variables propias y funciones propias, que recordemos son los dos conceptos que venimos viendo. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda bien. Vamos a definir una clase auto. Nuestro auto va a tener dos variables, un texto que diga el modelo del auto y un número para indicar la velocidad máxima. También vamos a ponerle una función mostrar modelo que muestre en pantalla el modelo del auto. Entonces, si vemos bien el código, que no se asusten que parece mucho, pero lo vamos a dividir por partes, todo está dentro de esta clase auto, que se crea parecido a cómo venimos creando las funciones. Pero con la diferencia de que primero se escribe siempre la palabra class y que no se ponen los paréntesis, que sí veníamos viendo en las funciones. También vamos a usar la llave para definir lo que está dentro de la clase auto. Y vamos a correr de nuevo todo un poco a la derecha para que sea más fácil entender dónde comienza y dónde termina esta clase. Al principio vemos que están las variables que dijimos, modelo y velocidad máxima, pero con la diferencia de que no tienen un valor definido. Ahora vamos a ver bien por qué. Después está la función que dijimos, mostrar modelo, que simplemente muestra la variable modelo en pantalla. Fíjense cómo no hace falta que la función reciba la variable modelo entre los paréntesis. Esto pasa porque la variable y la función están dentro de la misma clase y pueden verse entre sí.
Y por último, tenemos una función especial que tiene el mismo nombre que la clase, en este caso auto. Esta función no va a tener cuerpo, o sea que no va a tener llaves y algo adentro. Va a ser simplemente como está. Pero sí va a recibir como variables este modelo y esta velocidad máxima, que son las variables que son propias del auto, como dijimos. Esta función especial se va a llamar constructor, y la vamos a usar justamente para crear autos. Y ahora sí, vamos a ver cómo crear un auto. Los autos los podemos crear de una forma muy parecida a como creamos las variables. Vamos a poner primero el tipo de dato, o sea, el nombre de la clase, después un nombre de variable, en este caso mi auto, y después vamos a crear la variable en sí. Para eso vamos a usar la función especial de constructor, que recordemos lleva el mismo nombre que la clase. El constructor, que como dijimos antes es la función para crear autos, va a recibir como variables el modelo y la velocidad máxima, en el mismo orden que le indicamos en la función constructora. Si se fijan primero, pide el modelo y después pide la velocidad máxima, que es lo que le estamos pasando. En este caso Tesla, como un string, o sea, un texto, entre comillas, y después 160, o sea, un int, que es un número, que vendría a representar la velocidad máxima. Para usar la función mostrar modelo, simplemente vamos a escribir el nombre de la variable, seguido de un punto, y después el nombre de la función. Con eso, el programa va a mostrar en pantalla el modelo del auto. Y si queremos crear otro auto distinto, simplemente creamos una nueva variable con el otro nombre. En este caso, otro auto. Y le ponemos otros valores a sus variables. En este caso, Peugeot y la velocidad 150. Y fíjense cómo de nuevo la programación nos permite escribir una única vez una porción de código y reutilizarla en distintos lados. Y ahora que sabemos cómo ejecutar funciones de una clase, y ya cerramos la parte de clases, les voy a contar que los tipos de datos que vimos, string, que son los textos, int, que son los números, y list, que representan las listas, también tienen sus propias funciones incluidas. Y se ejecutan de la misma forma, poniendo el punto y después el nombre de la función y los paréntesis. Por ejemplo, los int, que dijimos son los números, tienen una función llamada toString, que lo transforma en un string, o sea, en un texto. Y las listas, por ejemplo, tienen una función contains, que verifica si la lista contiene cierto string o int. Quédense tranquilos igual porque vamos a estar usando estas funciones en los ejemplos que vamos a ver ahora. Y posiblemente sea mucha información de golpe, como les veníamos advirtiendo antes. Pero tranqui que la idea, como dijimos, no es entender todo de momento, sino que nos llevemos las ideas generales. Porque la programación en sí no se trata de saber todo de memoria. Cualquier programador en su día a día googlea muchas de las cosas que ya usó. Porque no se puede acordar todo, es imposible acordarse todo porque son un montón de cosas. Y a veces pasa que no te acordás el nombre de alguna función especial y otras para refrescar algún concepto que no usás hace mucho, vas y lo googleás. Pero lo importante es, como dijimos antes, quedarse con las nociones y no entrar en detalle con cada cosa y abrumarse con la idea de tengo que aprender todo de memoria a este ritmo que lo estamos viendo, porque es imposible básicamente. Entonces quedémonos con la idea que dijimos de tipos de datos, funciones que son una secuencia de pasos, las clases que agrupan conceptos o cosas, y el resto lo van a ir puliendo con la práctica. Entonces, repasando un poco todos estos fundamentos, las variables guardan datos, y vimos tres tipos: textos, números y listas. Las funciones son acciones, o sea, una serie de pasos que se ejecutan en cierto orden. Y las clases representan y agrupan cosas, y tienen sus propias variables y funciones. Y ahora sí, teniendo una idea de cómo funciona la programación, vamos a hacer unos pequeños ejemplos en vivo. Vamos a usar esta plataforma que les dije antes, que se llama DartPath, que nos permite programar en el lenguaje de programación que estuvimos viendo hasta ahora, Dart. Si tienen una compu a mano, pueden entrar a la página que se ve ahí abajo, que es dartpath.dev, y escribir el código ahí mismo. Yo igual les recomiendo que me presten atención ahora, para que no se pierdan, y después ven la grabación a su ritmo como les veníamos diciendo antes. Va a ser bastante más cómodo para ustedes. Pero si tienen ganas y se animan, pueden programar también ahora. Y, Javi, perdón sí. que te interrumpa, porque veo que acá hicieron una pregunta muy interesante, que es Sí. ¿por qué el código aparece en distintos colores? Muy buena pregunta. Voy a volver unos pares atrás. Ujú. Y si prestan atención, vamos a ver este código acá. Si prestan atención, podemos ver que cada cosa, o sea, cada tipo de concepto que estuvimos explicando tiene un color característico.
Entonces, por ejemplo, arriba mostrar modelo y print, que son funciones, se están mostrando en amarillo. Y si bien abajo de todo, mostrar modelo, de nuevo se está mostrando en amarillo. Esto que nos permite que sea más fácil para la vista, que sea más intuitivo y cueste menos leer el código a partir de diferenciar con colores. ¿Por qué? Porque yo veo algo amarillo y ya sé que es una función. No me importa ni dónde esté, lo veo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las variables. Fíjense que tiene un celestito. Arriba modelo, velocidad máxima. Adentro de la función mostrar modelo también se usa modelo y está también en celeste. Y abajo de todo, cuando creo las variables mi auto y otro auto, también. Y después las clases están en verde. Tanto las clases como los tipos de variable, sea el auto, el string, el int, están todos en verde. Entonces, esto nos permite tener una guía visual muchísimo más fácil y nos cansamos muchísimo menos leyendo código, que básicamente estamos todo el día leyendo código, y esto nos ayuda bastante. Por ejemplo, los strings también, a lo que veo ahí abajo, tienen otro color particular, y los números, o sea, los int, también. Algo que me gustaría agregar ahí, yo no programo como Javi, obviamente él es el experto, pero tuve algo de experiencia. Me sorprendió por un lado esto de los colores, porque hace que sea más sencillo, y otra cosa es que las herramientas que se usan para programar, para empezar a hacer este código, cuando vos escribiste algo mal y te detecta que no es, por ejemplo, yo estoy escribiendo una función o estoy escribiendo un string y puse un carácter que no iba o apreté un botón que no iba, no se va a teñir del color que lo caracteriza. Entonces ahí también te puedes dar cuenta de, che, pero ¿por qué no está en el color que debería estar? Y te fijas si capaz hiciste algo malo. Así que todo esto que uno lo ve y dice, ¿qué es este choclo de letras? No entiendo nada. De a poquito vamos viendo que es un problema que de a poquito empieza a ser cada vez más simple, porque en Internet hay un montón de información, hay comunidades que te ayudan a aprender, y también, bueno, estas cosas de los colores para que sea mucho más sencillo verlo. Me spoileaste lo de los errores que lo corrigen. Eso venía. ¡No! Te anticipaste. No, pero no me refería a los errores, te spoileaste solo. Entendí. Sí. Igual, ya que estás con estas aclaraciones, voy a hacer una más, que me olvidé de decir antes, que es que en programación ya se habrán dado cuenta que hay mucho uso del inglés. O sea, puede ser en palabras dentro del código que escribimos, o también leyendo algo en internet, justamente de estos tutoriales. Y el tema de que si no manejan muy bien el inglés, no se preocupen porque no es ningún impedimento. O sea, a ver, para cualquier palabra o texto que no entienden, se abren una pestaña en el navegador, googlean traductor y lo traducen ahí mismo. No hay más vuelta que eso con el tema del inglés. No es necesario aprenderse todo el inglés para recién poder entender estas palabras. Y es algo que se hace seguido y no hay ningún problema con hacerlo. Así que no se asusten con el tema del inglés. Perfecto. Estamos bien con... Estamos bien con las preguntas, todo. Entonces, Vero, ahora... Buenísimo. Entonces, si les parece... Perdón, ahí igual hicieron 2 consultas más. No. Ay, me di cuenta que estaba muteada, ¿no? Ah, perfecto. Estaba hablando estando muteada. Puede suceder. No, estaban ahí comentando sobre lo que recién explicamos, y ahí dice Felipe de que no pudo hacer toda la clase. Quédate tranqui, Felipe, que después la clase la vamos a estar subiendo al programa Nuestro Lugar, así que lo van a poder ver cuando quieran. Ahora sí, todo tuyo, Javi. Buenísimo. Entonces, si les parece, vamos a pasar a esta plataforma Dartpad, que como dijimos es una página web que pueden entrar por Chrome, por donde quieran, y está ahí la parte del código. Que va a tener esta forma. Ustedes cuando entren, seguramente en esta parte de acá, les va a aparecer código, que es un código de ejemplo sencillo, pero bórrenlo, así estamos todos en la misma y arrancamos de cero. A las partes que le vamos a prestar atención de acá, es a todo esto de la izquierda, que es donde vamos a escribir el código, y a esta parte de arriba a la derecha, que dice console, que es la consola. Y acá es donde se van a hacer los famosos print que estuvimos viendo, que se muestran en pantalla, se van a mostrar en esa parte. Así que le vamos a prestar atención a esas dos partes. Vamos a hacer 2 ejemplos acá. El primero, vamos a hacer una función chiquitita, sencilla, que lo único que va a hacer es calcular la edad a partir de un año de nacimiento. Y después vamos a hacer otro programita chiquitito que cree una clase programador y tengo una función para que se presente, teniendo distintas variables el programador en sí.
Así que vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es una función que en Dart siempre la primera función es main. Así que vamos a escribir la función main, abrimos las llaves que recordemos es lo que encapsula a lo que está dentro de la función, y de acá podemos empezar a escribir nuestro código. ¿Qué necesitamos para calcular esta edad que dijimos? Primero necesitamos el año de nacimiento, después el año actual, y hacer la diferencia entre esas dos partes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a primero crear una variable, nacimiento, de tipo int, o sea, un número, y vamos a ponerle 2008, por ejemplo, para las personas que nacieron en el 2008. Vamos a poner otra variable de tipo int, o sea, otro número, con el año actual, y le vamos a poner 2021. Y finalmente vamos a hacer la diferencia entre esos dos, y vamos a conseguir la edad. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a hacer la variable edad, la variable actual, perdón, menos la variable nacimiento. Y con esto vamos a tener la edad calculada. ¿Por qué? Porque va a agarrar el 2021 y le va a restar el 2008. Y esa es la diferencia de edad. Con esto vamos a poder hacer un print de esta variable edad. Vamos a apretar en el botón Run. El programa va a compilar el código, o sea, a entender el código, a procesarlo y lo va a ejecutar. Una vez que lo hace, nos va a mostrar en pantalla, como vemos, 13, que es justamente la edad de las personas que nacieron en 2008. ¿Por qué? Porque está imprimiendo acá la edad, que es esta variable. Ay, perdón que te interrumpa. Entonces, cuando vos decís que compila y ejecuta, ¿te referís a como que está procesando la orden que le damos y después te muestra el resultado en la consola? ¿Algo Exactamente. así sería? Toma el código, que es todo esto que le estamos pasando, lo procesa internamente, o sea, lo lee, lo entiende y lo ejecuta. Y lo que termina haciendo es mostrar esto en este print, o sea, en imprimir en pantalla. Si, por ejemplo, cambiamos el 2008 a 2009 y volvemos a correr, vemos que tarda un poquito porque justamente está haciendo todo este proceso, y nos muestra 12, que es justamente la edad de las personas del 2009. Perfecto. Ahora, vamos a pasar al otro ejemplo, que va a ser, como dijimos, esta clase programador. Para esto vamos a borrar todo este código, vamos a mantener la función main porque lo necesitamos siempre, y vamos a crear esta clase programador. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como dijimos, vamos a poner la palabra class al principio, el nombre de la clase, programador, vamos a abrir las llaves, le damos enter para que se acomoden automáticamente, vemos que acá ya van tomando colores también. Esto, al ser otro editor distinto al que estuvimos viendo en las diapositivas, ponen otros colores. No es necesariamente un color estricto con cada concepto, pero simplemente se entiende que cada concepto se relaciona con sí mismo en los mismos colores. O sea, si después pongo otra clase programador u otro tipo de clase, va a mantener ese mismo color. Y de acá vamos a poner las variables que dijimos. Vamos a ponerle un nombre, un nacimiento y una lista de comidas favoritas. Entonces vamos a poner el nombre, como dijimos que es un texto, vamos a usar el tipo de dato string, que vamos a poner string nombre. Abajo vamos a poner el nacimiento, que va a ser un tipo de int, que va a ser justamente un número. Y finalmente la lista de comidas, que va a ser una list, y vamos a ponerle comidas favoritas. Perfecto. Acá, como había dicho Vero antes, ya nos está retando esto, vemos que nos está tirando un montón de errores, y básicamente, ¿por qué tira estos errores? Porque nos falta la famosa función constructora, que nos va a permitir crear programadores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a escribir programador, porque tiene que mantener el mismo nombre, y vamos a escribir cada una de las variables. El this es una palabra que se necesita poner por una parte de programación para indicar que está refiriéndose a su propia variable. Pero podemos simplemente ignorarla y pensar que tenemos que escribirla ahí porque es lo que pide esta función. Así que una vez que tenemos las tres, ponemos el punto y coma justamente para cerrar, y tenemos acá acomodado el constructor. Me está retando porque me olvidé acá justamente un this. Perfecto. Y ahora nos falta la función para presentarse. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Vamos a hacer que imprima, como veníamos viendo en consola, o sea, acá arriba a la derecha, las distintas variables. Pero vamos a hacerlo de una forma un poco más copada. Vamos a hacer que diga, por ejemplo, mi nombre es y el nombre. Y no simplemente que ponga el nombre como la variable en sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a escribir la función presentarse. Y vamos a hacer el primer print. Que como podemos hacer, y como es un string, va a ser más fácil de hacerlo, porque podemos sumarlos, como vimos antes. Entonces podemos poner mi nombre es y el nombre. Y con esto ya estaría la parte del nombre. Ahora, para mostrar la edad, como tenemos la fecha de nacimiento, vamos a tener que hacer de nuevo el cálculo de la edad.
pero esto lo podemos hacer en una función dentro del programador, para mantener toda la lógica dentro de esta clase programador. Entonces podemos crear una segunda función dentro del programador que se llame calcular edad. Y acá lo único que vamos a hacer es crear el año actual, como veníamos haciendo antes, 2021, y como ya tenemos la variable de nacimiento que está acá arriba, y la podemos usar dentro de la función, porque está todo dentro de la misma clase, podemos retornar la diferencia entre actual menos nacimiento. Que esto, como vimos, sería exactamente igual que hacer, por ejemplo, esto. Int edad es igual a esto que acabamos de escribir. Y devolvemos la edad. Es exactamente lo mismo hacer una cosa o la otra, como habíamos visto antes. Ahora dejémoslo así, ya que está escrito así. Entonces, podemos crear de nuevo, como habíamos hecho antes, una variable de edad, y vamos a usar esta función para definirle el valor. O sea, edad va a tener justamente la diferencia entre actual menos nacimiento. Y ahora vamos a imprimir esta edad. ¿Cómo lo vamos a hacer? El problema que tenemos ahora es que nosotros tendríamos que estar juntando un string, por ejemplo, para decir tengo tantos años, y una variable int, o sea, un número. Y esto no se pueden sumar, no son compatibles entre sí. ¿Y cómo resolvemos esto? Vamos a usar, ¿se acuerdan la función que vimos antes? Estas funciones especiales de int, de list o de string. Vamos a usar una de esas que se llama justamente toString, que lo que nos va a permitir es transformar un int en un string. O sea, un número en un texto, y hacerlo compatible. Para eso vamos a crear una variable que se llame edadTexto, y vamos a poner tengo, por ejemplo, y vamos a sumar la edad, pero vamos a ejecutarle esta función toString, que vemos que ya aparece acá para completar, y vamos a ponerle, por ejemplo, años. Esto lo que va a decir es tengo, cierto, el número calculado, años. Perfecto. Y lo último que vamos a estar haciendo acá es mostrar de comidas favoritas. No vamos a mostrar todas las comidas favoritas que estén en la lista. Lo que podemos hacer es darle una condición al programa y, por ejemplo, si dentro de la lista de comidas favoritas hay una hamburguesa, vamos a hacer que imprima un emoji de una hamburguesa, porque tranquilamente podemos usar emojis dentro del código. Por ejemplo, uno así. Entonces, ¿cómo hacemos esta lógica? De decir, si pasa algo, ejecuta cierto código. Dentro de programación hay una palabra clave que se llama if, que básicamente lo que nos permite es escribir una condición que sea, si ocurre cierta cosa, entonces ejecuta cierto código. ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a escribir if, que en inglés quiere decir si, del condicional, si pasa algo, y acá vamos a escribir la condición que querramos. Y vamos a hacer dentro de comidas favoritas, vamos a usar la función que vimos antes, especial contains, para saber si contiene cierto elemento, y vamos a escribir hamburguesa, o sea, el string hamburguesa. Acá está. El string hamburguesa. Si la lista contiene este string, o sea, este texto, quiero que ejecute este código, que va a estar entre llaves. Es parecido a una función la estructura. Tiene los paréntesis primero y la llave después. Pero esto se está ejecutando dentro de esta función presentarse. Entonces, lo que decimos es, si comidas favoritas contiene hamburguesa, y fíjense que dentro de todo es bastante legible, comidas favoritas contiene hamburguesa, vamos a decir que imprima el emoji de hamburguesa. Perfecto. Y así tenemos nuestra clase programadora. Ahora, vamos a crear un programador. Vamos a ponerle programador Javi. Y vamos a establecerle las distintas variables, usando el constructor. Vamos a ponerle primero el nombre, como vemos en el constructor, y le voy a poner Javier Pozzi. Ustedes pueden poner su nombre o el nombre que quieran. Vamos a ponerle, la fecha de nacimiento. Yo voy a poner la mía, 1995. Y vamos a ponerle, entre corchetes, las comidas. Yo voy a poner hamburguesa. Creo que no se está viendo, así que lo voy a bajar acá. Voy a ponerle hamburguesa, coma, y vamos a ponerle otra más, por ejemplo, pasta. En este caso el código se me está corriendo a la derecha, pero sigue funcionando igual. Cerramos con el punto y coma, todo este constructor, y ahora lo último que queda es hacer que él se presente. ¿Cómo hacemos que se presente? Simplemente escribimos javi.presentarse. Cerramos con el punto y coma, y si ejecutamos este código y vemos que lo procesa, debería estar mostrando justamente todo, menos la edad. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de un detalle, también hay que imprimirlo. Entonces vamos a hacer, no, perdón, acá no, vamos a hacer acá abajo, print, edad texto.
Volvemos a ejecutar. Y de todas formas ya vemos que el emoji de hamburguesa se ejecutó. ¿Por qué? Porque la lista de hamburguesas contiene, la lista de comidas, perdón, contiene hamburguesas. Si lo cambiamos, por ejemplo, a pizza, hacemos run, vemos que el emoji se va a ir. Buenísimo. Y esto es todo lo que vamos a ver ahora en Dartpad. Ahora lo que vamos a pasar es a Flutter, que es para crear justamente aplicaciones mobile, o sea, aplicaciones para celular, tanto Android como iOS, o sea, iPhone. Volvemos acá. Y, Vero, no sé si tenemos alguna pregunta puntual con algo. Estaba ahí respondiendo porque preguntaron varios sobre el emoji, o sea, cómo era que lo ponías, y les estaba explicando, por favor, corregime si no es de esta manera, que Sí. el emoji, o sea, al ingresarlo como un string, o sea, vos lo estás eligiendo usar un emoji porque un string puede ser un número, un carácter, una palabra. Si Exactamente. querés explicar eso de No, otra a ver, manera. si preguntan de dónde saqué el emoji que lo escribí y lo aparecí Ujú. al momento, ahí se trampa, ya lo tengo copiado de internet. Ah, Lo tengo como atajo rápido, ¿no? me Una forma parece que rápida en les daba computadora de curiosidad escribir eso. emoji, la verdad no sé, era más para mostrar el ejemplo. Tranquilamente pueden googlear emoji hamburguesa en Google y le va a aparecer ahí el emoji y lo pueden copiar como si fuera texto. Dale, genial, genial. Buenísimo. Javi, por las dudas, te Sí, recuerdo, son 7 menos 10 en caso de que, nada, para que estés atento. perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a abrir acá. Está bien, vamos a pasar la parte de Flutter, vamos a explicarlo un poco rápido por arriba, pero ya más o menos estuvimos explicando un poco. Flutter básicamente es una tecnología desarrollada por Google que nos permite crear aplicaciones para celulares, tanto Android como iOS, y funciona con este mismo lenguaje de programación, y lo pueden usar tanto en Windows, Mac o Linux. Este Flutter funciona a partir de un desarrollo híbrido, o sea que se puede programar una vez el código y correrlo en Android y en iOS, o sea, en iPhone. Normalmente cuando uno programa para Android y para iOS, tiene que escribirlo por separado, y esto es bastante, bastante molesto. En Flutter vamos a usar algo llamado widget, que es básicamente una clase como la que veníamos viendo, pero que son visibles en pantalla. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que se queden tranquilos. Pero quédense con la idea de que es el mismo concepto de clase que estuvimos viendo, pero que son especiales de Flutter para poder crear de forma visible en la pantalla del celular. Acá vemos un ejemplo en el que estamos usando constructores, que recordemos los constructores son para instanciar estas clases, o sea, para crear estas clases, y estamos usando una columna que tiene dos textos, un texto hola y un texto estoy creando mi primera app. Y bueno, dentro de este constructor de columna podemos definir una variable que se llama children, que va a tener una lista. Esta lista podemos ver los corchetes al principio y al final de children, y básicamente lo que está pasando acá es que esta columna está agrupando distintos textos dentro de la aplicación. Así es como quedaría este pedazo de código que estuvimos viendo. Vemos que como es una columna, se ordena verticalmente, o sea, de arriba para abajo, justamente representando una columna. Y los otros dos widgets que vimos es el de texto, o sea, hola, y estoy creando mi primera app, que es el otro texto. Estos widgets los vamos a usar para cualquier cosa visual que aparezca en cualquier app que conozcan. O sea, puede ser un botón, una imagen, un texto como vimos, un campo de texto para escribir, por ejemplo, tu email cuando inicias sesión, o cualquier otra cosa. Está lleno de widgets por todos lados. Obviamente no hay que aprendérselo todo de memoria, como veníamos diciendo, porque son imposibles, son un montón. Pero bueno, quedémonos con la idea y el uso de los bases. Y ahora para empezar a programar en Flutter, vamos a usar este programa llamado Visual Code, que básicamente piénsenlo como un Word, pero para programar, que nos va a estar asistiendo en un montón de cosas, como veníamos viendo, lo del código, lo de los errores y distintas otras cosas. Esto es una de las cosas que hay que estar instaladas de la guía que estuvimos pasando, que tenían que estar instaladas, pero si no la tienen instalada no se hagan problema, porque de vuelta, tienen la guía de instalación que está puesto por Telecom, después lo pueden instalar tranquilos y pueden ir practicando. Les diría que presten atención ahora a lo que vamos a estar haciendo, así se pueden llevar una noción de todo esto. Y después lo practican por su cuenta. Si te parece, Vero, podemos definir de qué queremos hacer la app. Vamos a hacer simplemente tener un listado de textos para mostrar y poder agregar dinámicamente distintos textos. Y vamos a elegir qué temática. Podemos elegir entre videojuegos, películas o músicos. ¿Te parece, Vero, Dale. pasar a la votación? Sí, vamos a hacer una votación acá mediante Zoom. Ahora lo voy a lanzar, le va a aparecer a todos una ventanita y van a tener que votar y vamos a ver cuál es la que gana.
A ver, ahí les debería aparecer. Para vos, ¿cuál va a ganar, Fabi? Para mí, como que videojuegos viene bastante bien. ¿Viene bien? Y yo la Viene verdad que prefiero bien. que gane videojuegos. Me gustan las tres, pero me inclino más por videojuegos. Yo te juro que soy muy fan de las películas y series. O sea, los videojuegos tienen su magia, pero las Estamos pelis es dejando como que... atrás, pobre música, lo estamos dejando atrás. Música todavía le falta, le falta, le falta. ¡Wow! Me encanta. Bueno, ya votaron casi todos. Excelente. Es hora de ver la verdad. Me causa gracia ver los comentarios porque quería que gane. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3. Ahí cerramos las A ver, a votaciones y ver, a ver. compartimos los resultados. Videojuegos. ¿Viste? Chicos, Te sí, dije. videojuegos con un 63%. O sea, Bonito. Bonito. Vamos a pasar fue, entonces a videojuegos. sí. Vamos a terminar. Y vamos a pasar esto que estuvimos viendo y vamos a pasar a esto que dijimos. La parte de la programación en Flutter. Lo que está a la izquierda, que es una hoja de código en blanco, es Visual Code, que es lo que estuvimos explicando recién. Y a la derecha tenemos un celular Android. Esto es un emulador, es un celular en sí Android que está corriendo dentro de la computadora. Ustedes en la instalación pueden configurarse para hacer uno, o también pueden conectar su celular y correr la misma aplicación que hacen en Flutter en su celular físico. Es lo mismo, y lo que les resulte más cómodo lo pueden ir haciendo. Acá lo hacemos así, obviamente, para poder mostrarlo en pantalla. Entonces, vamos a empezar con esta parte de Flutter. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Como estamos programando también en Dart, lo primero que necesitamos, y donde comienza todo, es la función main. Y de acá lo que tenemos que crear es la app en sí. Para esto ya vamos a empezar a hacer uso de Flutter y las clases especiales de Flutter que dijimos que eran estos widgets. Vamos a usar un widget llamado Material App, que básicamente es el concepto de toda la app en sí, y vamos a crearla como una variable común como estamos viendo. Le ponemos el nombre que sea app, por ponerle un nombre, y vamos a ponerle Material App como constructor. Ahora, nos va a estar retando esto, ¿por qué? Porque el código que tenemos no sabe de dónde sacar esta clase, este widget Material App. Entonces, si le podemos pasar el mouse, vemos que nos está retando y nos dice el error, y acá tenemos un quick fix, que es para arreglarlo rápido, y nos va a decir básicamente importar una librería. Si le hacemos clic, nos va a agregar esta línea de código, que básicamente lo que va a hacer es importar código de Flutter dentro de nuestro código. Y esto lo que nos va a permitir es justamente poder usar estos widgets de Flutter, estas clases de Flutter dentro de nuestro código. Lo otro que vamos a hacer va a ser ejecutar la función runapp, que también es una función especial de Flutter, y le vamos a pasar nuestra variable, o sea, nuestra Material App. Con esto tenemos la noción base para tener una app. ¿Qué falta después de esto? Crear nuestras pantallas. Vamos a crear una primera pantalla para poder mostrar toda esta aplicación que dijimos. O sea, esta lista dinámica de videojuegos en este caso, y poder agregarlos de manera dinámica a partir de un campo de texto. Para eso vamos a crear nuestra clase primera pantalla. Vamos a hacer unos espacios acá y vamos a escribir primera pantalla. Y también vamos a crear otra clase que se llame primera pantalla state. Que esto lo que va a significar es el estado que va a tener la pantalla. O sea, qué va a mostrar y de qué manera dinámica se va a acomodar y actualizar en base a lo que nosotros hagamos. Esta parte puede sonar un poco confusa, el Flutter es lo más difícil de entender al principio, pero simplemente quedémonos con la idea de que primera pantalla lo vamos a usar para vincular a la app de Flutter con nuestro código de pantalla. Y acá vamos a escribir todo lo que a nosotros nos importa. O sea, este va a ser un intermediario sencillo que no va a tener casi nada. Para hacer uso de este intermediario, vamos a escribir la palabra extend y vamos a usar una clase de vuelta de Flutter que se llama StateFootWidget para hacer que esta primera pantalla sea justamente un widget. De vuelta, esto tómenlo por arriba, simplemente tómenlo como una clase intermediaria para vincular la app con todo nuestro código de pantalla. Lo único que vamos a hacer en esta pantalla es crear una función que se llama createState para justamente crear un estado y retornarle la clase que creamos abajo. La vamos a crear y la devolvemos ahí. Y en esta clase estado vamos a hacer algo parecido y vamos a extender, pero vamos a pedir un state, o sea, un estado. ¿Y qué nos va a pedir? Nos va a pedir otra función que se llama build, o sea, construir en inglés, y acá es donde vamos a escribir todo nuestro código, todos nuestros widgets para mostrar en pantalla.
Este build lo que va a necesitar acá de función de variable de entrada es algo que se llama build context, que no lo vamos a estar usando, pero simplemente para que se den una idea, esta variable contexto la podemos usar si queremos para tener nociones, por ejemplo, de si el celular está vertical, está horizontal, cuántos píxeles de alto tiene, cuántos píxeles de ancho y cualquier otra información de ese estilo. Pero de vuelta, no lo vamos a usar acá, así que simplemente lo escribimos porque tiene que estar ahí y lo dejamos así. Y ahora, ¿qué faltaría de esta función build? Faltaría retornar justamente un widget. En este caso, podemos escribir un texto hola, y hacer que retorne esto, y va a ser lo que va a mostrar en pantalla. Por último, antes de empezar a mostrar cosas en pantalla, tenemos que vincular nuestra app con la primera pantalla nuestra. Entonces, lo que vamos a hacer es crear esta pantalla, vamos a crear una variable, como veníamos viendo siempre, la misma estructura, primera pantalla, y la vamos a pasar acá dentro de Material App, usando la variable home, o sea, hogar, para indicar la primera pantalla. Ahí lo escribimos, y ya está. Una vez que está todo vinculado, si grabamos los cambios, vemos que aparece nuestro texto hola, pero aparece bastante feo, estando arriba a la izquierda en rojo con fondo negro. ¿Por qué? Porque Flutter nos da una forma de presentar una aplicación de una forma un poco más elegante, usando otro widget llamado Scaffold. Scaffold básicamente es toda una estructura, es la carcasa para poder crear una pantalla. Si grabamos los cambios, que no les dije, pero para grabar estos cambios podemos usar Control S en el teclado, o podemos ir acá arriba, File, Save, como cuando guardamos un documento en Word. Y automáticamente la pantalla y toda la aplicación se va a actualizar en base a eso. Ahora sí, ¿qué podemos hacer dentro de este scaffold? Podemos, por ejemplo, crear un app bar, que son las barras que aparecen arriba en las aplicaciones, y podemos, por ejemplo, crear una que queramos con un texto, un título, de vuelta usamos un widget de título, le podemos poner Telecom, mi primera app. Perfecto, y con eso vemos que ya empieza a tomar forma la app. Buenísimo. Lo otro que faltaría sería el cuerpo, es decir, toda la parte blanca, y ahí podemos hacer uso de la columna que estuvimos viendo, y pasarle los children que dijimos antes. Esto de que yo hago enters y se va acomodando así, lo hago por un tema, como venía explicando antes, de que el código se vea acomodado y se entienda bien. Y de vuelta tenemos los colores como veníamos viendo acá para que se entienda. Entonces, acá lo que podemos hacer es poner un contenedor, que es algo que separa en altura contra arriba, y abajo del contenedor, esto al ser una lista, lo podemos ir separando uno abajo del otro, podemos poner un texto que sea mi lista de juegos, por ejemplo. Ya si grabamos los cambios, vemos que aparece la lista de juegos. ¿Qué faltaría de acá? Entonces, faltaría definir primero la lista y después la forma de agregarlos dinámicamente. Si les parece, primero definimos la lista, que vamos a crear una variable para este lado. Vamos a poner una variable juegos y vamos a definir una lista. Por ejemplo, yo voy a arrancar poniéndole un único valor que sea Minecraft. Y acá voy a mostrar la lista. La lista la puedo mostrar, por ejemplo, dentro de un contenedor. Vamos a ponerle una altura específica, por ejemplo 100. Le voy a dar Enter. De nuevo, pongo la coma para separar. Vamos a poner acá también para que quede más ordenadito. Vamos a ponerle un ancho de 200. Y vamos a ponerle un hijo, que el widget que va a representar esta lista va a ser uno que se llama ListView. Justamente una vista de una lista. Es un buen juego de palabras. Y adentro de acá vamos a pasarle el children. Siempre se usa mucho esto de child, children, o sea, hijos o hijos, para representar esta relación entre widgets. Lo que vamos a hacer es, así como usamos antes esta palabra if, en los anteriores ejercicios, para decir si pasa algo, entonces hace otra cosa, acá vamos a usar otra palabra especial de programación llamada for, que lo que nos va a permitir es recorrer una lista y por cada una de la lista hacer algo. Y se escribe de esta forma. Acá estoy recorriendo la lista juegos, que es la que está acá arriba, y le estoy diciendo que por cada una creo una variable llamada juego y haga algo. Ese algo va a ser crear un widget de texto, o sea, un texto que se va a mostrar en pantalla, que va a recibir el string juego. Perfecto. Y con esto vamos a tener todo acomodado acá. Ahora, lo que nos está faltando es primero el campo arriba. Vamos a primero separar esto acá, para poder agregar distintos elementos. Y vamos a hacerlo, si parece lo podemos hacer entre el texto y la lista,
Así que voy a copiar este contenedor para separar las cosas, y vamos a poner un último contenedor, de vuelta para acomodar las cosas, vamos a ponerle ancho 200 para que esté más o menos acomodado, y un child que sea un text field, un campo de texto. Acá pongo la coma para separar, y guardo. Genial. Con este campo de texto, lo que tenemos que hacer ahora es crear una función que permita agregar estos elementos, o sea, agregar nuevos elementos de forma dinámica en la lista. ¿Esto cómo lo hacemos? Vamos a crear una función acá abajo, que se llame botón apretado, que va a recibir un string, o sea, un texto, como vimos antes, vamos a ponerle de nombre texto, y lo que va a hacer es agregar en la lista este texto. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que la variable de lista se llama juegos, así que podemos usar una función especial de la lista, que se llama add, que lo que va a hacer es agregar en la lista, y vamos a pasarle el texto. Con esto vamos a agregar en la lista. Y lo último que vamos a hacer es usar una función especial de Flutter para decirle, che, actualizame la lista, o sea, actualizame la pantalla porque tiene nuevos valores. Esto lo vamos a hacer con una función especial que se llame setState, que en el autocompletado me aparece acá, y si le doy Enter me da todo esto, que vamos a ignorar toda esta parte de adentro que es innecesario, pero quédense con la idea de que ejecutando esto se actualiza la pantalla. Y finalmente, lo último que falta para terminar la app es poder vincular este text field con esta función de botón apretado. Y esto lo vamos a hacer usando dentro del constructor textField una variable llamada onSubmit, que lo que va a hacer es que cuando en el teclado que aparezca se apriete el botón, vamos a mostrar, se apriete el botón de abajo a la derecha, que ejecute una función, que va a ser la función que escribimos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Escribiendo justamente botón apretado, para vincularlos. De esta forma tenemos Perdón el texto. que te interrumpa, Sí. si podríamos ir cerrando porque estamos en horario. Igual creo yo que ya también estamos tengo. terminando la app, ¿no? Ya estamos terminando todo. Primera app. Excelente. Buenísimo. Entonces, tenemos la función acá, lo tenemos vinculado acá, y tenemos la lista de Minecraft. Lo que podemos hacer es agregar cualquier otro juego. Por ejemplo, vamos a agregar el FIFA, y vemos que se agrega en la lista. Entonces podemos escribir cualquier otra cosa, y vemos cómo se van a ir agregando de manera dinámica en la lista. Por ejemplo, Fortnite, y tenemos todos agregados acá. Y con eso ya tendremos la primera aplicación hecha. Con esto vamos a poder después extender, pueden investigar más widgets por su cuenta, pueden seguir expandiendo y pueden seguir aprendiendo y usando de distintas formas estas aplicaciones. Pero con esto, que de vuelta es un montón en poco tiempo, pero la idea es que se lleven una idea, una noción de cómo funciona esto. Después pueden ir aprendiéndolo en un tiempo más tranquilo, en un ritmo más tranquilo por su cuenta, e ir creando distintas aplicaciones con lo que quieran ustedes. Por ejemplo, si quisieran, pueden crear aplicaciones de mascotas o videojuegos, también con Flutter se pueden crear videojuegos, o se pueden crear aplicaciones de impacto social, en lo que tiene, por ejemplo, cuidado del medio ambiente, o por ejemplo, en Aprendo, nosotros nos enfocamos en ayudar a miles de alumnos de cualquier temático hobby a conectarse con miles de profesores independientes. Entonces, la verdad que, y ya doy el cierre, Vero, no me retes, la verdad que aprendiendo Flutter van a poder crear el tipo de apps que quieran. Y también está buenísimo que entiendan la capacidad que hoy en día tenemos cada uno de nosotros, o sea, en dónde estamos parados hoy en día. Porque ya no es como hace 20 años, que se necesitaban miles y miles de dólares para crear una página web. Hoy en día, siendo una, dos o tres personas, con un buen propósito, pueden crear lo que quieran y generar un impacto positivo en miles de personas. Y pueden crear apps, como le venía diciendo, sobre lo que quieran. O sea, el límite lo tienen en la creatividad de lo que quieran ustedes. Y con esto ya cerramos el taller. Y muchísimas gracias por haber venido y espero que les haya servido como introducción al mundo de la programación. Los invito a que sigan aprendiendo. No, perdón, no nos olvidemos de introducirlas a las chicas para que se sumen también al cierre. Dame la conclusión. No se nos vayan todavía. Pero nada, los invito a que sigan aprendiendo por su cuenta. Y de vuelta, no es un camino fácil, pero la verdad que es algo hermoso crear algo y ver cómo cientos o miles de personas lo usan en su día a día. Y les recuerdo que seguramente van a recordar las chicas que esto está todo grabado, así que después, cuando quieran a su ritmo, pueden ir aprendiendo todo. Muchísimas gracias. Les paso la posta a Sole y a Mercedes. Chicas. Mechi, estás muteada, estás muteada. Ay, perdón, estaba hablando, me escuchaba sola.
Agradecerles a Javier y a Verónica por el taller. La verdad que la intención y el objetivo de esto era mostrarles, tal cual como vos lo indicabas recién, a los chicos, que hay un mundo infinito de posibilidades con la tecnología, y aunque parece difícil, y bueno, todo esto va a estar grabado para que lo puedan practicar y que puedan a partir de esta base poder seguir investigando y demás, que es un mundo inmenso y que bueno, que está disponible para todos los chicos, los jóvenes. Así que bueno, invitarlos a que se adentren en esto. Agradecerles a ustedes nuevamente por el taller, y queríamos pedirle que por favor no se olvide la gente, los chicos que están conectados, de contestar la encuesta de satisfacción, que la compartimos por el chat. Ahora lo volvemos a hacer nuevamente porque es muy importante para nosotros la opinión de ustedes con respecto al taller y de las cosas que quieren que sigamos trabajando en ellos. Buenísimo, Mechi, muchas gracias. Los chicos también se van a poder descargar el certificado de asistencia. Y bueno, aprovecho para contarles que los esperamos el martes que viene. Vamos a estar diseñando nuestra propia página web con Google Sites, así que los esperamos. Se pueden anotar en nuestra página web, nuestrolugar.com.ar, y allí mismo también vamos a estar subiendo el video de este webinario de Mi Primera App. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado, gracias a Vero y a Javi, y nos vemos el próximo martes. Un beso grande. Chau, chau.